Ok. Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:45 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. Es la puerta de entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Esto es parte de la historia de nuestra ciudad, es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando poco a poco con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. A mucho orgullo, es una de las mejores ciudades del noroeste de México. Hoy tenemos el tema inicio del 20 de noviembre de 1910, historia de la Revolución Mexicana. Todo es como pasó. La Revolución Mexicana fue la primera revolución social y política del siglo XX, que inició en 1910 y terminó oficialmente en 1917. Con la promulgación de la Constitución de 1917. Si bien hubo conflictos internos, rebeliones armadas hasta la década de los 30, esto no nos quiere decir a nosotros que había una paz interna. Ese movimiento armado inició como una rebelión en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. El nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, quien se mantuvo por 30 años en el poder. La lucha armada que en ese tiempo se estuvo realizando, el gobierno porfirista se apresuró a acabar con los centros antireeleccionistas que más peligro existía. Implicaba tomar disposiciones en contra de dichos centros de la Ciudad de México y Puebla, de Zaragoza. En esta última ciudad se recibieron el informe de que la casa de Aquiles Cerdán, quien encabezaba a los antireeleccionistas, se encontraban individuos con armas, por lo que la policía se aprestó a hacer un cateo el 19 de noviembre de 1910. Sin embargo, cuando los gendarmes llegaron, se les hizo fuego, muriendo en el acto Miguel Cabrera, jefe de la policía de Puebla, y en el prolongado tiroteo por mucho tiempo, lo que hizo necesario la intervención del ejército para poder sitiar la casa y ocuparla finalmente. El 20 de noviembre de 1910, según lo planeado por Madero, cruzó la frontera entre Estados Unidos y México para iniciar la revuelta en la ciudad de Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Coahuila. Pero no tuvo éxito y fue preciso regresar a territorio estadounidense. A pesar del aparente fracaso, durante las semanas siguientes cambió el panorama y la revuelta comenzó a extenderse a lo largo de la República Mexicana. Mientras que se hacía notar la influencia de los Estados Unidos, que favorecieron al maderismo al movilizar 20,000 soldados hacia la frontera mexicana para mantener la neutralidad y enviar barcos de guerra a distintos puertos mexicanos del Golfo, creando una presión para el gobierno porfirista. Entre los jefes rebeldes que se lanzaron a la rebelión en ese entonces, podemos mencionar los siguientes: Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo Figueroa, Manuel Anzuelo en estado de Morelos, Salvador Escalante y Ramón Romero en Michoacán, y Jalisco, Gabriel Hernández, militar, y también en el estado de Hidalgo, Pascual Orozco en Chihuahua, entre otros. En Chihuahua, las acciones de Abraham González Casabantes fueron muy especiales y determinantes durante los primeros días del movimiento. A su vez, cuando estalló la revuelta política encabezada por Francisco I. Madero, la Confederación de Grupos del Ejército Liberal, guerrilleros del Partido Liberal Mexicano, actuaron en forma independiente. Cada uno de ellos con sus problemas. ¿Por qué? Sobre todo en los estados del norte, ya que la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano, junta organizada del Partido Liberal Mexicano que operaba en el exilio de Los Ángeles, California, era uno de los lugares. Consideraban que para mejorar las condiciones
de los obreros y campesinos, no bastaba derrotar a Porfirio Díaz y cambiar al presidente. Así que el partido no aspiraba a una revolución política como Madero, sino una revolución social y sobre todo económica. Consideraba abolir el poder político, no ejercerlo. Su objetivo era la autoemancipación al gobierno. El ministro de Hacienda, José Ives Limatur, que se encontraba en Europa en esos momentos, regresó a México, vía Nueva York, donde los revolucionarios se entrevistaron con él y le entregaron proposiciones para que los pusiera en manos del general Díaz, a fin de llegar a un acuerdo. Limatur, al mismo tiempo, quedó muy impresionado por la actitud hostil del gobierno de Estados Unidos hacia Porfirio Díaz, pues le reprochaban al gobierno mexicano la entrada del capital europeo en el país. Una vez llegado a México, Limatur exhortó a Porfirio Díaz a efectuar diversos cambios y reformas políticas al país. Varias personas se entrevistaron con los rebeldes y se convino un armisticio, pero como no se pudo llegar a ningún acuerdo, los rebeldes, comandados por Pascual Orozco en el norte, atacaron Ciudad Juárez, que cayó en mayo de 1911. Desde allí Madero envió un telegrama exigiéndoles en ese momento la renuncia de Porfirio Díaz y de Ramón Corral, después de 30 años de haber gobernado el país. El día 25 renunciaron a sus cargos y marcó el fin del porfiriato. Porfirio Díaz salió de la capital y se embarcó en Veracruz rumbo a Europa, en donde murió el día 2 de julio de 1915 en la ciudad de París. Pese a las diferencias ideológicas y las fuerzas del Partido Liberal Mexicano y maderista, había cooperación para derrotar a Porfirio Díaz desde 1910. Sin embargo, al firmar Francisco I. Madero los tratados de Ciudad Juárez, muchos de los afiliados al Partido Liberal Mexicano se unieron a su causa, los que no fueron fusilados, apresados o perseguidos por los maderistas, ahora apoyados por el Ejército Federal del Porfiriato. La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano en Los Ángeles no reconoció los tratados de Ciudad Juárez y continuó promoviendo la lucha armada, con una postura orientada abiertamente al anarcocomunismo contra todo gobierno y clero capital. Entre enero y junio de 1911, la acción más significativa del Partido Liberal Mexicano fue la rebelión de Baja California, territorio que el Partido Liberal Mexicano tomó con el apoyo de extranjeros socialistas y anarquistas afiliados al grupo Trabajadores Industriales del Mundo en 1911, pero fueron combatidos por los soldados federales y luego por los maderistas, quienes los derrocaron finalmente, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El 25 de mayo de 1911, Francisco León de la Barra fue nombrado presidente interino y gobernó hasta el 6 de noviembre del mismo año. El régimen de la Barra tuvo dos misiones principales que consistieron en buscar la vuelta de la paz a la renación y convocar a elecciones para la designación de los nuevos presidentes y vicepresidente de la República. Madero gobernó como presidente del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913. A pesar de que aparentemente la revolución había llegado a su fin, se hizo evidente que la paz y el orden estaban lejos de ser alcanzado. Madero tuvo dificultades para realizar todos los cambios que había prometido durante la revolución, tales como la repartición de las tierras a los campesinos, por lo que comenzaron a surgir grupos que no estaban de acuerdo en diversos lugares de nuestra república. Hubo levantamientos en Chiapas, en Oaxaca, y en agosto apareció un brote rebelde en Yucatán. Solo unos días después de que Francisco I. Madero asumiera el poder, Emiliano Zapata, que se había rebelado antes en contra de Porfirio Díaz, dio a conocer en Morelos el Plan de Ayala, en el que desconocía a Madero como presidente y se le acusaba de ser un dictador y de no cumplir con los postulados revolucionarios. En ese plan se pedía la devolución de las tierras a los pueblos y particulares a quienes se hubiera despojado en demanda de la expropiación de la tercera parte de los latifundios, para repartirse las tierras correspondientes y la nacionalización de las propiedades de quienes se pusieran al dicho plan.
Zapata exigía que se expidiera una ley agraria, pero Madero contestó que Emiliano Zapata debía rendirse y entregar las armas primero. Esto ocasionó la ruptura entre las dos personas. En el plan de Ayala se reconocía como jefe de la revolución a Pascual Orozco, y en caso de que éste no aceptara, quedaría como jefe Emiliano Zapata, lo cual fue y lo que sucedió. Esta lucha se presentó con gran violencia, y aun cuando se lanzaron varias campañas contra los zapatistas, no pudieron acabar con ellos. La situación se complicó aún más cuando Pascual Orozco, otro antiguo revolucionario, dio a conocer en marzo de 1912 su plan de la empacadora o plan de Chihuahua, en el que también se desconocía a Francisco I. Madero y pedía reformas sociales. El norte de la República fue escenario de nuevas luchas. Orozco tuvo éxito al principio, pues derrotó a Francisco Villa mientras que éste lo buscaba, pero fue derrotado al final por el ejército federal, comandado por Victoriano Huerta y por las fuerzas rurales de Francisco Villa. Esto es, a grandes rasgos, los inicios de la revolución que oficialmente terminó en 1917, con la promulgación de la Constitución. Muchos de los historiadores indican que Obregón, alternando a la presidencia con Plutarco Elías Calles, hubo problemas por tantas cosas que suscitaron, acabó la revolución. Sin embargo, de 1921 a 1937, año en que Lázaro Cárdenas es elegido presidente y pacifica el país, sucedieron todo tipo de traiciones y matanzas. A Villa lo asignaron en 1923, a Obregón en 1928, de 1926 a 1929 se llevó a cabo la Guerra Cristera y los movimientos revolucionarios que iniciaron en 1910 no concluyeron sino casi 3 décadas después, pero continuaron el descontento por quienes llegaban al poder, cada uno de todas las personas que llegan al poder, por quienes llegan, y que ahora en el 2015, a 105 años del inicio de esta lucha, se está viendo esos problemas que se están desarrollando, otras inquietudes sociales contra un gobierno que si no cambia su forma económica, política y social, el pueblo se levantará en armas y puede hacer lo que le pasó a Porfirio Díaz, otra revolución mexicana. El pueblo se molesta mucho, la gente ya está cansada, el enojo se escucha en cualquier lugar y por cualquier parte, todo el sur del estado y todo el sur de la República Mexicana, todo el centro. Solo se habla de temas como la injusticia y la desatención de nuestro gobierno, que no ve por nuestros intereses ni por nuestra seguridad, sino por los propios. Ya estamos cansados, dicen ellos, y dejan de hacer lo que están haciendo. Esto no va a cambiar de un modo u otro. Tenemos que irnos a otra revolución mexicana. ¿Se imaginan ustedes, amigos, otra revolución mexicana? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.